Bien, ahora vamos a el estudio de la introducción a la Kabbalah. Ahora vamos a ver el subtema denominaciones ajenas al espíritu humano. Denominaciones ajenas al espíritu humano. Con todo lo explicado previamente, entenderás que en los libros de la Torah a veces encontramos denominaciones y términos completamente ajenos al espíritu humano. O sea, conceptos o palabras que no corresponden a esta naturaleza. Estas son muy frecuentes en los libros fundamentales de la Torah, como son el Zohar, los Tikkunim y otros libros como los del autor el Ari, las cuales son muy desconcertantes estos conceptos, estos términos, que hubo en estos sabios como para utilizar tales denominaciones humildes en expresiones de nociones exaltadas y sagradas. Entonces nos vamos a encontrar con conceptos difíciles de entender. Pero se trata precisamente de esto para elevar nuestro desconocimiento. Sin embargo, luego que adquiriste para ti el conocimiento citado anteriormente, ser sabio con tu propia mente, acuérdate, será comprendido por ti su verdadero asunto, el de las denominaciones que te parecen aparentemente extrañas. Pues ha sido explicado que es completamente imposible utilizar algún lenguaje en el mundo para explicar esta sabiduría, excepto al ser descrito por un lenguaje especial, es decir, el lenguaje de las ramas, según la relación a sus raíces superiores. Al final, sí vamos a poder hablar y explicar, pero nuestra mente debe posicionarse de los mundos superiores y de los conceptos en los mundos superiores, para que podamos entenderlos. Acuérdate que eso lo logramos gracias a que tenemos una mente por nosotros mismos, y esa mente por nosotros mismos la adquirimos gracias a el espíritu de Akadosh Baruj Hu en cada persona, de forma particular. Por consiguiente, es comprendido de esto que es imposible dejar alguna rama o acontecimiento de una rama por causa de su inferioridad, o no ser usadas para expresar el concepto deseado en las interconexiones de la sabiduría. De momento que no hay en nuestro mundo ninguna otra rama que pueda ser tomada en su lugar. Cada cosa que nosotros conocemos aquí va a abrir el conocimiento, la existencia para nosotros, para nuestro conocimiento de lo que hay en el mundo superior. ¿Por qué? Porque nada de lo que hay aquí, nada, tiene una existencia por sí mismo. Todo lo que nos rodea, absolutamente todo lo que nos rodea, del mundo vegetal, mineral, animal, todo lo que nos rodea, viene del mundo superior. Como ya conozco esto, ahora sé que tiene su origen, cada cosa en este mundo tiene su origen en el mundo de arriba. Puedo ahora emplear el conocimiento que tengo de este mundo para comenzar a indagar lo que hay en el mundo superior. Y no puedo ahora sustituir un objeto, por ejemplo, con otro objeto. Porque así como aquí hay diferencia entre este objeto y este objeto, no puedo emplear este objeto que existe en el mundo de arriba, perdón, de abajo, y el objeto que está en el mundo de arriba es distinto a este. Este no me sirve. Así como existe este objeto arriba, este mismo objeto tiene su existencia aquí abajo. Tal cual este es, el que está arriba también es así. ¿Entiendes? Así como no hay dos cabellos que absorban de un solo conducto. Cada uno de nuestros cabellos nace de un folículo, un agujerito, folículo piloso. De ahí sale el cabello.
y cada uno origina un cabello, porque fue hecho para ese cabello. De igual forma, lo que existe en el mundo de abajo ha sido originado por el mundo de arriba. Le ha dado origen desde arriba aquí abajo. Entonces, no tenemos dos ramas que estén relacionadas a una sola raíz. No hay dos cosas que tengan por origen una sola. Una es su origen superior, una tenemos en la manifestación en esta tierra. Vamos. De tal manera que si ha sido dejado atrás algún acontecimiento que no haya sido utilizado, encontramos que adicionalmente perdemos el concepto espiritual que se encuentra opuesto a él en el mundo superior, pues no tenemos ni una sola palabra en su lugar para explicar acerca de aquella raíz. Si algún concepto se ha perdido de este mundo, entonces ya no tenemos cómo recoger información de lo que hay en el mundo superior. Porque al desaparecer el hecho material de esta tierra, de la existencia superior, entonces no tengo cómo recoger el conocimiento del mundo superior. Esto es para que nos quede claro acerca del significado del uso del lenguaje de las ramas. Adicionalmente, tal cuestión perjudicaría todas las extensiones de la sabiduría y sobre toda su dimensión, ya que hemos perdido un eslabón de la cadena de la generalidad de la sabiduría relacionada con aquel concepto. Entonces, perder conocimiento de este mundo implica que ya desconocemos el mundo superior, en algo el mundo superior. Por lo tanto, encontramos que esto arroja un defecto sobre la sabiduría entera. Pues no tienes más sabiduría entre las sabidurías del mundo que estén interesadas en combinar y relacionar un asunto con otro por vía de causa y efecto. Lo primario y lo consecuente, causa y efecto. Como lo es en la sabiduría de la Torá, la cual es conectada desde la cabeza hasta su final, una tras otra, como una larga cadena en realidad, lo cual, por lo tanto, es un conocimiento que nos es oculto por ahora, ya que incluso en nosotros ha sido oscurecida toda la sabiduría entera, debido a que todas sus cuestiones están fuertemente relacionadas la una con la otra y combinadas efectivamente en una sola. Entonces, el trabajo, si algo ha ocurrido de que se ha perdido alguna información, esta puede ser retomada a través de la investigación. Sí la podemos encontrar, pero partiendo desde la base de un conocimiento. Hay cosas que no son ocultas, como ciertos conocimientos matemáticos en la escuela, que hoy todavía no son ocultos porque no conocemos la lógica de esa matemática. Pero cuando tú vas avanzando en tus estudios de matemáticas, en tus grados escolares, entonces lo que hoy te parece indescriptible como una fórmula matemática, el día de mañana, gracias a tu conocimiento, el crecimiento intelectual, entonces vas a poder entender esa fórmula matemática, ¿correcto? Entonces, a nivel espiritual ocurre lo mismo. Hoy tenemos bases que nos ayudan a desarrollar y crecer a conceptos que todavía en este momento son distantes y son lejanos de nuestra comprensión. Pero están allí. Están allí. Y de ahora en adelante no habrá ningún asombro con que ocasionalmente utilicemos denominaciones ajenas, pues no tienen libertad de elección con las denominaciones para sustituir o convertir lo malo en bueno o lo bueno en malo, sino que obligan siempre a traer exactamente la misma raíz o la instrucción según la tutela del maestro acerca de su raíz superior en toda la medida necesaria para el asunto. Además, obligan a aumentar las cosas hasta que alcancen la definición exacta a los ojos de sus amigos observadores. Entonces, el maestro
se ha de encargar, acuérdate, una vez alcanzado el conocimiento de que el alumno tiene una mente por sí mismo, esa es la base para poder comenzar a vertir más sabiduría sobre el alumno. Y aunque en un momento llegues a escuchar una denominación ajena en este instante al conocimiento que tienes, como ocurre en cualquier materia estudiada en la vida. Si tú estás estudiando y te dicen, ¿qué es el punto y la coma? Entonces, es la primera vez que oyes el concepto. Dices, he oído el concepto de punto, he oído el concepto de coma. Pero el maestro te comienza a hablar del punto y la coma. Y entonces de pronto te quedas así. No conoces lo que significa punto y coma. Una vez que te explica cuál es la posición que tiene el punto y la coma, punto arriba, coma abajo, y qué funciones tienen en la oración o en el párrafo, entonces tú vas a saber y ya vas a tener el alcance de la denominación o del nombre que una vez fue ajeno a tu conocimiento. Entonces, si una palabra te sorprende por el maestro, gracias al conocimiento que en este momento tienes, el día de mañana vas a alcanzar lo que en ese momento te parece confuso, te parece difícil. Y vas a llegar a manejarlo de una manera fácil. Gracias a lo que el maestro va haciendo contigo. Acuérdate lo que estudiamos, acuérdense de lo que estudiamos cuando estuvimos hablando de la Parashat Vaera. La palabra ledaber y lemor. Se toma en cuenta, el maestro debe tomar en cuenta el conocimiento que el alumno tiene para poder llevarlo de allí a un conocimiento nuevo. Ese es el trabajo que el maestro debe hacer. El conocimiento es uno. El maestro ya conoce esto, pero debe de mostrar al alumno algo que ahorita le parece ajeno, pero el día de mañana dejará de ser ajeno para ese alumno. ¿Sabes? Y así son todas las cosas en la vida. Así son todas las cosas en la vida. Ahorita te parece ajeno como trabajar, como el trabajo, te parece ajeno, pero ya no te parece ajeno el estudio. Pero cuando eras muy pequeño, muy bebé, ir a la primaria te era ajeno a la escuela. Pero una vez que te enrolaste en la escuela, ya no te es ajena la escuela. Ahora te es ajeno el trabajo. El día que tú culmines tus estudios, entonces tendrás el trabajo. Y entonces ya no te parecerá ajeno el trabajo. Y te incluirás en ello. Estás aprendiendo. Esto pasa siempre y con todo. Bueno, tengamos paciencia para que nosotros podamos alcanzar los conocimientos. Nos vemos en la próxima. Shalom.